Muy buenas noches. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Pues volverles a presentar aquí al compañero licenciado Ailes, ya lo conocen de sesiones previas. Y pues a mí es su servidor, ¿no? Víctor. Y vamos a hoy a hablar en esta sesión clínica sobre el Día Mundial del Lavado de Manos o de la higiene de manos. Vamos a ver la importancia que tiene pues esta técnica ya enfocado a la atención de la salud y pues es parte de lo que hoy vamos a hablar. Recuerden que pues, nos pueden ahí comentar sobre algunas particularidades de las cuales ustedes se hayan encontrado o en su defecto pues algún otro interrogante que a ustedes les vaya surgiendo sobre el mismo transcurso de esta charla, de esta sesión. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. Elio, no sé si tengas algo que agregar, amigo. Sí. Muy bien, ¿cómo estás, maestro? Buenas noches. Buenas noches. Pues igual, agradeciendo nuevamente el poder compartir este espacio aquí contigo en estas sesiones clínicas que pues constantemente hemos realizado. Y pues bueno, este tema realmente es un tema muy importante, muy interesante sobre todo, porque a pesar no de la complejidad, sino más que nada la cuestión muy sencilla de un procedimiento que podemos realizar como profesionales de salud que ha causado tanto impacto y tanto revuelo en todas las instituciones, no solamente de México, a nivel mundial, porque si nos ponemos a investigar artículos científicos y demás bibliografía, vemos que no somos el único país que tiene este problema, lo que es a nivel mundial. Entonces, pues sí, estamos abiertos a cualquier comentario que el público nos quiera compartir, alguna experiencia en cuestión y en relación pues al tema. Así es, y bueno, recordarles más bien que si tienen ahí alguna inquietud, es un espacio donde nosotros les podemos dar voz, por si quieren compartir alguna habilidad que ustedes tengan en el ámbito de la salud, de enfermería, de medicina, de cualquier otra rama, en las cuales ustedes no han encontrado el foro donde puedan compartir sus conocimientos, pues bueno, pónganse en contacto con cualquiera de nosotros y les podemos dar seguimiento. Tenemos sesiones clínicas, más adelante les haremos ya el poder compartir con ustedes toda la cartera de sesiones que va a haber, por lo menos de aquí a diciembre, en las cuales ustedes también pueden adquirir pues una constancia como lo curricular y pues bueno, dejarles ese apartado donde no solamente pueden estar como asistentes, también en algún momento pueden estar como ponentes y Así es. compartir esas experiencias de esas buenas prácticas que ustedes bien realizan. Entonces, bueno, vamos Muy bien. a dar inicio Claro el que día. sí. Perfecto. Pues, antes que nada, ¿qué te parece si platicamos acerca del marco jurídico con el que contamos por lo menos aquí en México? Sabemos que las organizaciones, pues, la Organización Mundial de la Salud, la OPS y entre otras, pues sí tienen y determinan lo que es el lavado de manos, pero aquí en esta situación muy peculiar, muy particular aquí en México, tenemos lo que es la norma oficial mexicana 045, que nos habla de la vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones nosocomiales. Como sabes, pues antes era llamado infecciones nosocomiales porque tenía relación con el ámbito hospitalario, con todo el entorno, que hoy en día pues ha cambiado esta rama y este nombre a lo que son las famosas CIAs, porque sabemos que no tiene, sí influye mucho el entorno hospitalario, pero sabemos que meramente es cuestión y responsabilidad de todo el personal de salud el que una persona se adjudique una nueva enfermedad aparte de la de base con la que ingresó. Estamos hablando que si una persona ingresa por una infección de herida quirúrgica, entonces su estadía estamos hablando que 5, 6, 7 días para poder tratar la infección, ¿no? Dependiendo de la severidad. Pero si nosotros no nos lavamos las manos, si nosotros realizamos procesos en los cuales no tengamos principios de asepsia y antisepsia, pues ahí ya le estamos adjudicando una enfermedad más, aparte de la de base, que con la que ingresó el paciente. Entonces, pues sí es importante que nosotros revisemos todos estos marcos jurídicos con los que contamos aquí en México. Porque
por desconocimiento, por desentendimiento, inclusive, pues no ponemos atención en estos márgenes. Así es. Y pues bueno, hay que recalcar que somos uno de los países, o tal vez me atrevo a decir que el único, en donde prácticamente tiene una norma oficial mexicana, pues para cada acción dentro del ámbito, en este específico, de la salud. Pero si nos ponemos a Claro, ver, sí, normas oficiales que regulan pues prácticamente todo en México, ¿no? Desde el uso de los vehículos automotores, del por qué la coloración o la que se utiliza en las banquetas y etc, etc de muchas cosas, pero si la claro, aterrizamos en específico a enfermería, pues bueno, podemos encontrar eso. Y fíjate que ahorita, el 9 de julio del 2024, en el Diario Oficial de la Federación está publicado el proyecto de norma oficial mexicana de la 045 con actualización del 2024, que queda con nombre para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Recordemos así que es. anteriormente ya había tenido algunas modificaciones. Esta norma se actualiza en el 2005 y ahorita pues está el proyecto de norma para ser actualizada el 2024 y que quede ya como antecedente de la utilización de las acciones esenciales. Que si todavía nos vamos más para atrás todavía, pues el tema de hoy no queremos enfocarlo a cómo se hace la técnica, ¿no? Y que los 5 momentos, queremos no demeritar esos puntos, pero los vamos a dejar ahora a un lado, porque pues al menos estamos hablando que del 2006 que salió la campaña del programa Está en tus manos, ya hablando Sí, específico de la higiene de manos, al 2024 pues ya son 18 años desde que ese programa salió. Estaríamos hablando que si fuese una persona ya sería mayor de edad y aún claro, no hemos logrado generar la conciencia y el apego de que el lavado de manos es la clave fundamental para todo tipo de infección, para detenerla y que no trascienda en muchas otras cuestiones, ¿no?, que se pueden ir dando. Entonces, ¿cómo puede ser posible? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no hemos estado haciendo bien? Como para que después de 18 años todavía una técnica que en algunos casos se minimiza el hacerte un lavado de manos, todavía siga siendo pilar de la falla de incumplimiento como para que se presente una infección durante los procesos de atención, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que hoy le vamos a dar, no tanto a la técnica de lavado de manos. Entonces, por eso partimos de aquí, es necesario e indiscutiblemente pues, mencionar las oficiales mexicanas, no hay otro punto más. Y aunado a esto, pues están las diferentes guías de práctica clínica, así es. las diferentes publicaciones en las diferentes plataformas de Cielo, de alguna otra que ustedes gusten, donde ya pueden encontrar artículos donde está más que bien definido el proceso de poderse hacer un buen lavado de manos y bueno, nos seguimos encontrando con este tipo de acciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver eso más a fondo y lo vamos a platicar para dar nuestra punto de partida de por qué es importante el apego a esto. Claro, fíjate que estaba leyendo que en una guía de práctica clínica que menciona y hace alusión a que el personal de salud todavía no se genera un impacto en el cual cree esa empatía por los pacientes. Entonces, yo creo que hace falta que todavía ocasione más impacto toda la cuestión de eventos adversos o más bien qué nos hace falta para poder concientizar en esta situación. Es como los famosos sellos que la Secretaría de Salud colocó a todos los alimentos, ¿no? Exceso de grasas trans, exceso de sodio. Para empezar, la gente, o no toda la gente, sabe qué es el sodio, ¿no? Para empezar, la gente no sabe qué es una grasa trans. Entonces, desde ahí empezamos con un punto en contra. Dos, se supone que eso lo hicieron con el objetivo de crear conciencia en toda la población y deje de consumir alimentos que no tienen algún beneficio para su salud. Lo mismo pasa aquí, no estamos creando ese impacto como para que nosotros digamos, pues sí, me tengo que lavar las manos o tengo que hacer los procesos de manera correcta para poder evitar una infección en mis pacientes. Entonces, más que nada es eso.
Sí, aquí yo creo que igual en uno de los puntos es trascendental que marque un antes y un después, el hecho de que se haga un apego a la técnica de lavado de manos, no necesariamente cuando ya entras en la carrera. Yo creo que por ahí de los años 2000, si no mal recuerdo, poquito antes tal vez, había comerciales que hacían alusión de lávate las manos antes y después de ir al baño, Así es. ¿no? Pero hablábamos desde el nivel del preescolar, la primaria, y ahí, desde ahí ya nos dejaban la importancia de la técnica de lavado de manos. Si nosotros aplicáramos eso y fuera de una forma, con un propósito afín, de que desde los niveles básicos se diera esta técnica, cuando una persona ya llegara al nivel profesional, ya traería en el subconsciente sembrado la técnica del lavado de manos y que la tengo que hacer en todo momento. Más sin en Claro, cambio, eso se ha perdido, al menos yo ya no he visto promocionales en televisión y en redes sociales que haga alusión a que los niños o incentiven a que los niños hagan una técnica de lavado de manos, por lo menos antes y después de ir al baño, que era lo que más marcaba. sí, Entonces, desde ahí la venimos perdiendo y pues obviamente eso nos va a llevar a tener repercusiones del índole ya cuando una persona es trabajador del área de la salud, pues que tenga un desapego total. Hace años, y tal vez a lo mejor en la actualidad todavía en algunos hospitales, la falta de esto pues sea porque no tiene los insumos necesarios, o alguna situación. Pero ¿qué pasa en las unidades que sí cuentan con todo? Ahí entonces, ¿cuál es el pretexto? Hay jaboneras, hay grifos automáticos, claro, tengo tienen insumo. tengo todo, ¿no? Así es. Entonces, ahí donde no se carece de los insumos, porque si hay una carencia del apego, ¿no? Entonces ahí como que esa es Exactamente. la dinámica de esto. Y precisamente de esto pues nos da el panorama epidemiológico, ¿no? Eh, ¿Por qué no hay un apego constante, continuo y adecuado sobre la técnica de lavado de manos? Porque al final del día, hoy en día, ya es porque finalmente no lo quieres hacer, ¿no? Y creo Así que es. cuando uno detecte que una persona no se está lavando las manos, pues al menos no un evento adverso, pero creo que sí se tendría que levantar un reporte de una cuasi falla y no con la finalidad de señalar al compañero que no lo hizo, porque nos puede ocurrir a todos. Eh, Sí, yo creo que sería con la intención de generar entonces estrategias del por qué no te estás lavando las manos. así Sabemos que es. al menos para el 2030 en adelante, eh, va a haber una resistencia muy significativa a los antimicrobianos y obviamente Así mucho es. de esto viene relacionado pues, a la técnica de lavado de manos, que es la primera barrera para frenar pues estas infecciones. Y ya de ahí, pues obviamente conllevan los demás puntos, ¿no? Los gastos a nivel nacional claramente se van a ver incrementados. Así es. Este, creo que vale muchísimo menos un litro de jabón que comprar 10 cajas de vancomicina y eso, Por supuesto. ¿no? Si es que alcanza. Y Así obviamente es. pues, todo eso se tiene que ver reflejado pues, en las diferentes plataformas donde se hace los estudios epidemiológicos pues, que conllevan Ujú. a estas cuestiones para poder delimitarlas, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y efectivamente todo, de hecho todas las instituciones deben de contar con esta red, ¿no? Con la famosa ROVE, justamente pues para notificar cualquier infección nosocomial. Sí, efectivamente, hay datos en este tipo de páginas de epidemiología, hay datos que nos dicen cuántas IAs hay por institución, por niveles, por población, por grupo etario, pero ¿te imaginas también las que no son reportadas por las autoridades? Entonces, sí, sí, es un foco rojo en este ámbito. Así es. Sí, pues finalmente muchas de las infecciones que trascienden, las situaciones que se van generando, pues es precisamente por esta cuestión, ¿no? Que no hay una notificación correcta, apropiada, y pues tampoco obviamente se ve reflejado en que no hay un seguimiento correcto. Y pues de ahí pues, va a trascender lo demás, ¿no? Aquí, por ejemplo, otro punto que ahorita recuerdo es que también dentro de los estudios que nos van haciendo, pues te hacen un cultivo de las manos, ¿no? En un momento X.
Sí, Yo siento que está bien, pero pues si lo haces en un momento aleatorio, pues no tiene como mucho sentido porque pues obviamente has tocado algún instrumento, algún equipo, algo ahí, ¿no? Creo que lo claro. correcto pues es precisamente después de lavarte las manos para que en efecto, teóricamente el resultado que esperas obtener es que salga negativo. Ya Así es. si se lava las manos, si le haces el estudio del cultivo de manos y lo mandas y hay un crecimiento, entonces algo pasó en la técnica. Que muchas de las veces también, y ese es otro punto, otro dilema, ¿no? Que nos habla ahí, donde tenemos que involucrarnos en la calidad del agua. Eh, Te involucras en el proceso de la calidad del agua, pero pues la realidad es que llegan con sus toma de muestras, el área de epidemiología, y pues es que sale con el nivel de cloración adecuada. Sí, Ajá, pero ¿por qué sale amarilla? claro. Entonces, si se supone que el agua es inolora, sin Incolora. olor a todo, ¿no? Debe ser transparente. O sea, sí sale con los niveles de cloración que corresponden por norma, pero visualmente la estoy viendo amarilla con residuos macroscópicos, ¿no? Entonces, pues a la hora que yo me hago el enjuague con ese tipo de agua, pues no sé qué condiciones son las que vengan, ¿no? Entonces, son muchos factores que todavía hoy en día creo que no se han logrado atender del todo y que son muchos factores que se van involucrando, ¿no? Desde el tipo de material que se utilizó para la construcción de las tuberías, Así etc, es. etc, que se pues van generando al final del día, pues ese tipo de características, ¿no? Sí, así es. Perfecto. Sí. Y aparte de la norma 045, tenemos este manual que es Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de las IAS. De hecho, por fechas es de junio del 2024. Entonces, es lo más nuevo que tenemos con relación a lo que son las IAS. La clasificación, básicamente nos habla de la importancia epidemiológica, así como la norma 045, la clasificación de las IAS. En la diapositiva anterior está la clasificación que tiene la norma 045 cuando eran infecciones nosocomiales, que son neumonías, infecciones del tracto urinario e infecciones quirúrgicas. Pero aquí ya manejan otro tipo de infecciones, ahorita lo vemos más adelante. Factores de riesgo, claro, para que una persona pueda adquirir una IA. Estamos de acuerdo que no va a ser lo mismo que una persona que que tenga o que no tenga comorbilidades a una persona que sí las tenga. Obviamente, pues van a ser más susceptibles a este germen, más susceptibles a todos los microorganismos que sean multiresistentes también a algunos medicamentos. Entonces, pues obviamente también tiene que ver esa situación de factores de riesgo. Las defunciones por las IAS, igual contiene un marco legal y los objetivos, que claramente son los que se tienen que cumplir desde un inicio, pero como lo mencionabas, a veces por el recurso o simplemente desde la infraestructura, tiene que ver mucho la situación o la calidad del agua con la que uno se lava, con lo que uno se lava las manos. Entonces, no es lo mismo y pues simplemente tiene que ver mucho con esa situación. Sí, aquí una de las estrategias precisamente fue el que tengo un lavabo para poder hacer la limpieza de las manos, pero queda en medio, y por un decir, ¿no? Queda en medio de donde hay 8 cubículos, ¿no? Entonces, ya si después pasamos a la parte de los 5 momentos, pues ya se vuelve medio complicado porque Así cuánto es. voy a perder en trasladarme de hacer una actividad, me voy y lavo las manos, regreso y cuánto tiempo ya perdí en estos procesos. Se toma la estrategia de colocar los botes de alcohol gel, pero después caemos en un sobreuso de esas sustancias y entonces ahora se genera, pues, ya traigo hasta las manos todas pegajosas de que ya utilicé en repetidas ocasiones, porque no tengo un lavabo cerca, ¿no? Pero aquí volvemos a la pregunta de hace Así rato. es. Cuando sí tengo lavabos suficientes dentro de los cubículos, ¿por qué no me lavo las manos? Entonces, ya aquí hay una parte donde influye mucho también la cultura del querer hacerlo,
para que entonces, pues, esta parte pueda trascender. De lo contrario, pues vamos a estar ahí. Entonces, por eso es la importancia de esa vigilancia epidemióloga. No sé, aquí en los comentarios colóquenos ustedes real, con fines objetivos y de mejorar los procesos. ¿Cuántas ocasiones hemos visto, pues, a los epidemiólogos pasando en los diferentes servicios, haciendo una evaluación real de decir, esto falta, esto sobra, hay que modificar esto, hay que agregar lo otro, para que puedan cumplir en el proceso de lavarse las manos? Normalmente vemos que pasan, que no se hacen una buena higiene de lavado de manos, pero sí nos reportan por no haberlo hecho, ¿no? Cuando volvemos al mismo Así ejemplo. es. Y vuelvo a lo mismo, esto tal vez no es en todos los casos, obviamente no lo generalizo, pero pareciera más que esa es la dinámica de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que deberían de involucrar, porque indiscutiblemente esa vigilancia es lo que va a hacer que en algún momento mejore esa cultura, ¿no? De realización de la técnica y podamos llegar en algún momento dado, pues ya al cumplimiento al 100% sin necesidad de que alguien nos esté vigilando. Pero indiscutiblemente necesitamos hoy en día un apoyo muy de la mano del personal del área de epidemio, pues obviamente para que esta Claro. parte trascienda, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que mencionaste eso de cuando pasan los epidemiólogos a realizar su recorrido, también deben de conocer, se supone que deben de conocer también su recurso humano con el que cuentan y tienen disponible, tanto en el ámbito médico como en el ámbito de enfermería. Fíjate que hace algunos meses pasó una situación que teníamos un bebé en aislamiento. No recuerdo qué bacteria era, pero estaba aislado, estaba aislado por contacto. Y las indicaciones de epidemiología decían en las indicaciones médicas que solamente se requería un enfermero para la atención de ese paciente. No sé si te habrá tocado, pero Sí, bueno, una persona exclusiva. sí, en una temporada en la que había vacaciones, había ausencias y demás. Entonces, se le comentó a los médicos del servicio de que no había personal y no había recurso humano para poder cubrir esas demandas que requerían. Entonces, sí hubo ahí como que una disputa con supervisión de enfermería y el área de médicos por esa situación de que médico quería que se atendiera forzosamente un enfermero a ese paciente, pero desafortunadamente no contamos con el recurso humano para que sea de esa manera. En servicios de medicina interna, ¿cuál es el índice enfermero-paciente? 8-1, 9-1, ¿no? Entonces, en áreas críticas se supone que es 1-1, 1-2, pero seamos realistas, eso no sucede y no pasa. Entonces, sí, también el hecho de que se atiendan pacientes que están en una situación de aislamiento, más aparte a unos que ya están próximos a ser dados de alta por mejoría, pues sí hay un gran dilema en esas situaciones porque en esa línea estrecha pueden salir contagiados o pueden salir reinfectados estos pacientes. Entonces, se realice o se lleve adecuado el lavado de manos o los procesos, por ahí siempre va a haber un pequeño margen de error. No tendría que existir, claro, estoy de acuerdo, pero existe. Sí, claro, o sea, justamente ese ejemplo queda muy bien definido de todavía la brecha profesional en la que estamos, donde Así no es. hay una equidad, ¿no? Digámoslo de esta manera. ¿Por qué? Porque bien lo dices, ¿no? Pues yo puedo poner, bueno, yo no, el médico puede poner en las indicaciones que solamente sea atendido por un enfermero para evitar que se haga una diseminación del microorganismo Así o es. se termine infectando, ¿no? Este paciente. Pero entonces, ¿por qué no existe la parte de decir, bueno, que solamente un médico vea a este paciente? Porque ya entró a valorar a los otros 10 y entró con él y no se lavó las manos. Porque Así vino es. rayos X y ya fue a tomar a urgencias, a medicina interna, cirugía, y llega con este paciente a tomarle una placa. Entonces, Sí, sí, sí. yo debería decir, solamente ser atendido por un personal de cualquiera de las áreas que intervenga. Entonces, una enfermera, un Claro. solo médico, un solo de imagen, un solo camillero, un solo de todo, ¿no? Sí, Y sí, sí, entonces sí. todavía más complejo.
¿Por qué? Porque entonces, ok, enfermería hace el proceso y dice, ok, perfecto, solamente una enfermera va a atender este paciente, no le vamos a asignar más para que no haya estos riesgos y todo quede bien. Perfecto, ya de ahí ya delimitamos, digamos. Pero si el paciente se infecta o otro aparece infectado, ¿de quién va a ser la culpa? ¿De enfermería? Pues no, porque, a ver, solamente hubo un médico o hubo dos, pero pues vieron a los otros 10 y aparte vinieron a agarrar a este paciente, ¿no? O Así tomaron a este es. paciente y luego fueron a agarrar a los otros. Entraron 3 internos, un residente, el de rayos X que ya fue a todos los servicios y al final dejó este, la UCIN porque pues nada más era uno. Y entonces, ¿ya cuántos procesos no entran dentro de las competencias de enfermería? Y que Así si es. sale un proceso infeccioso o sale otro paciente con algo similar, pues enfermería entonces, Enfermería. ¿qué es el que va a tener la culpa de esa parte cuando muchos otros intervinieron en la fractura del proceso? Entonces, esa es la parte ahí que todavía no hay esa, pues ese pensamiento que trascienda, ¿no? Sino simplemente es anoto por anotar, porque enfermería son 20 en el servicio y por eso ellos tienen que solamente quedarse uno. Sí, ok, lo hacemos, pero ¿y entonces las demás áreas? Porque entonces ya no entra, ya no es por mí proceso de atención, sino ya es porque todos los demás que se involucraron generaron ese, ese aspecto, ¿no? Así es. Pues sí, pues de ahí trasciende, entonces no nada más es responsabilidad de enfermería, porque no somos los únicos que atendemos, ¿no? Entonces, Efectivamente. esa mentalidad de las personas que en ocasiones llegan a hacer ese tipo de anotaciones, ¿no? Pensando que con eso Sí, solucionan las cosas. Y así muy bien, es. lo que hablábamos hace rato, justo aquí en esta diapositiva podemos ver los principales grupos actuales de cómo está dividido o categorizado, pues las infecciones de la atención a la seguridad del paciente, ¿no? La infección del sitio quirúrgico, las neumonías asociadas a la atención de la salud, las infecciones al torrente sanguíneo asociadas a la atención de la salud, las infecciones de vías urinarias asociadas al catéter urinario y la infección por Clostridium. Si cada una va a tener, como bien aquí marca sus tipos, y, y viene dentro del mismo documento del manual la forma detallada de la participación de cada uno, independientemente de eso, en todas viene un párrafo que dice, lávense las manos, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ver que en estos principales grupos de las CIAs no aparece como tal en específico de lavarse las manos, pero sabemos que una herida se te puede infectar por no haberte lavado las manos. Se puede Claro. presentar una neumonía, sí, que por la secreción, que porque no se enjuagó, por lo que sea, pero aparte porque no te lavaste las manos. Una infección por un catéter, pues porque no hiciste una buena Así asepsia, es. sí, pero va unado a que no te lavaste las manos. Y así con cada una de las que aquí nos enlistan, independientemente, reitero, de, de los procesos que se describen de manera específica, en cada uno de ellos aparece lavarse las manos. No hay más para poder frenar este tipo de infecciones. Sí, efectivamente. Sí, cuando eran infecciones nosocomiales, antes no le daban la importancia a lo que eran las infecciones del torrente sanguíneo por las IAS. Decía que nada más eran bacteriemias. Entonces, ahorita ya se le dio ese auge a lo que son las eh, infecciones, a lo que son asociadas a un catéter intravascular periférico. Entonces, porque hoy en día, o a veces la gente, los profesionales funcionan por funcionar sin saber que contamos ya con manuales, con lineamientos, de los cuales nos hablan acerca de un amplio tema de lo que es la terapia de infusión. Tenemos las normas 022, entonces realmente cuando nosotros tenemos las competencias para poder realizar los procesos y los procedimientos, realmente tendría que ser nulo o casi nulo el que nosotros tengamos, asociemos a una IA a los pacientes. Entonces, también es falta de interés, porque la información la tenemos. Tenemos a nuestro alcance cualquier tipo de información. No vamos lejos. En la Comisión Permanente de Enfermería también les hago una invitación a todo su público que revisen la Comisión Permanente de Enfermería.
Ahí contamos con protocolos, con manuales, con lineamientos, también que nos enriquecen este ámbito y esta labor que nosotros tenemos, sobre todo para poder darle ese plus a nuestro gremio, demostrar que enfermería ya tiene las competencias necesarias para poder realizar protocolos, para poder realizar metodología de la investigación, porque pues, es a lo que nos dedicamos hoy en día, a la cuestión metódica, analítica. Ya hoy en día dejamos mm, esta parte, ¿cómo se dice? Que nada más por la experiencia lo aprendemos, empírica, y ya nos volvimos analíticos y metódicos. Entonces, pues sí, hay que empezar a realizar este tipo de procesos, sobre todo para disminuir los riesgos y los problemas o los eventos en nuestros pacientes, ya sean reversibles o irreversibles. Sí, claro. Aquí no hay más por dónde buscarle más que cumplir con el apego a esta técnica. Bueno, hay tres técnicas, ¿no? Que es la de la higiene de manos, alcohol gel y agua y jabón, ¿no? Y Sí. los 5 momentos. Obviamente ya están descritos. Lo único que tenemos que hacer es pues poder brindar ese seguimiento concreto, ¿no? Y como lo bien lo dice en esta diapositiva, pues es que es trascendente que para esta técnica la epidemiología eh, tenga un impacto, pero un impacto positivo a la parte del cuidado y de buscar las estrategias correctas para poder hacer una buena recomendación, porque más que darnos una instrucción, creo que es una recomendación que volvemos a recordar, tiene que ser desde el nivel básico. Si tú desde el nivel Sí. básico, como no sabes en la vida adulta profesional quién se vaya a dedicar al área de la salud, pues tú le vas inculcando que debe de hacerse una higiene de manos al menos antes y después de ir al baño, antes y después de comer, mínimo, ¿no? Como parte esencial. Ya cuando ya decides enfocarte a la parte del área de la salud, al menos ya traes inculcado este proceso. Y ya de aquí, pues obviamente entonces partir. Este primer párrafo que nos dice que de acuerdo a la OMS, Así es. de altos ingresos, 7 de cada 100 pacientes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos, pues va a tener una afección por una infección asociada a la atención de la salud. Y obviamente, pues en los países que tienen un menor recurso, pues ya se incrementa al doble, ¿no? 15 de cada 100 Sí. pacientes. Y que aún así, la verdad es que esos datos los veo bajos. Así es. Considero que es todavía muchísimo más alto el porcentaje que de lo que se puede presentar o de lo que los datos presentan. Tal vez no quisieron inflar o poner muy realistas los números, pero Quizá. nosotros que lo vemos a diario, vemos que realmente hay un factor todavía más alto de esta predisponencia de tener una infección. Eh, pero vuelvo a insistir que muchas de las veces tampoco ni siquiera es necesariamente por el personal de salud, porque te lavas las manos, usas tus técnicas, haces todo lo que está y te conlleva a hacer, pero pues entra uno, dos o tres familiares, no se lavaron las manos, afuera estaban echándose un cigarro, estaban comiéndose una gordita con harta grasa, y de pronto sale Sí. el familiar y le dice, oye, Pancho, ya te toca pasar a la visita y agarra y se limpia sus manos en el Sí. pantalón. Vamos. La visita ya se va a acabar, y así sube y llega y lo saluda, y cómo vas, y entonces, no es solamente el personal de salud, que es una conciencia a nivel general de toda la población. Y volvemos a lo mismo, ¿no? La parte de lávese sus manos, ¿no? Entonces, yo creo que si hay una caseta de vigilancia donde te preguntan a qué viene, por qué está ahora, y te empieza a cuestionar todo el oficial, Sí. debería haber un lavabo a las entradas de urgencias o por donde transitan los pacientes a ir a visita. Y antes de ir, lávese sus manos, señor. Entonces, ya de como venga de la calle, al menos vas a saber ahí que ya se lavó sus manos y que al menos no va a ir con tantos microorganismos cuando suba a ver a su paciente. Pero volvemos, Claro. uno de tantos ejemplos que tal vez puede haber, donde el familiar afuera está eh,
o llegó manejando y viene con las manos en el volante, acaba de pagar lo de su pasaje, qué sé yo, pero ya tuvo contacto con muchos objetos antes de entrar o de ingresar a la unidad a visitar a su familiar, y ya, ¿qué más hacemos? ¿No? Claro, Entonces ya la responsabilidad no es solamente nosotros, por eso creo que aquí, pues en estos datos epidemiológicos, pues es donde creo que las cifras se incrementan y pues bueno, también es no solamente por el personal de salud, sino por muchos otros factores que van vinculados. así es. Sí, y si te das cuenta aquí lo que dice la OMS, dice contraerán una IA. O sea que ya la OMS ya por default ya dice que paciente que entre a la unidad de cuidados intensivos, paciente que se va a contagiar. Entonces, es como, a raíz de esto ya deberían de implementar otro tipo de acción que impidan que un paciente que ingrese a la UCI contraiga una infección asociada a la atención de salud. Entonces aquí ya como profesionales nos estamos predisponiendo y estamos asegurando que paciente que entre a esta unidad, paciente que se va a infectar. Y sí, efectivamente, yo creo que también los datos son muy bajos con relación a lo que vivimos todos los días o a lo que observamos. Probablemente porque no, los datos no fueran tan alarmantes, tan escandalosos, quizá los disfracen de esta manera, ¿no? Como te digo, esos son los casos reportados. Ahora imagínate los que no son reportados, ¿cuántos no serían? ¿No? ¿O a cuánto no aumentarían esos datos? Así es. Obviamente, pues ahí vamos a ver ya otro tipo de números, digo, tal vez aquí porque de alguna manera lo están generalizando, pero pues bueno, habría que hacer conciencia realmente, sacar un estimado de lo que nosotros tenemos actualmente en nuestras unidades hospitalarias y ya de ahí, pues bueno, ir verificando, ¿no? Así es. Eh, Se calcula que 37,000 pacientes fallecen cada año en la Unión Europea por microorganismos resistentes. Aquí vamos a la situación de que la población, si seguimos automedicándonos, si seguimos tomando antibióticos cuando no corresponde a un antibiótico, entonces, pues, ¿qué hacemos? Simplemente generamos una resistencia en estos microorganismos patógenos. ¿Y qué pasa? Ya hoy en día ya las bacterias ya no son tan sensibles como antes a antibióticos de primera elección. Y empezaban con penicilinas, con cefalosporinas de primera o segunda generación. Ahora no, ahora ya se van con quinolonas, se van con medicamentos pues de amplio espectro. Aparte del amplio espectro, sabemos que son medicamentos muy caros. Estamos hablando que una vancomicina, un meropenem, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta una ámpula? ¿400, 500 pesos? Y una ámpula no nada más requiere de una ámpula, requiere de 3 ámpulas en un solo día. Y son 7 o 10 días de tratamiento. Entonces, ¿cuántas ámpulas estamos hablando? De 30 a 35, 36 ámpulas de tratamiento. Por 500 pesos, ¿cuánto es? ¿No? Sí, pues una, Entonces, una cantidad exorbitante, ¿no? Ahora eso lo vemos a lo mejor de un paciente, ¿no? Pero ya cuando tienes así es. hospitalizados 4, 5, 6, 10 pacientes con esa misma eh, indicación, ¿no? Así Farmacéutica, pues, es. ya se vuelve complicado y obviamente dices, ¿por qué no hay sanitas? Pues porque estoy comprando antibióticos, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos Así que es. valorar cuando tenemos los insumos precisamente para evitar esta parte. Y de todas maneras, por ahí les recordamos, tenemos por ahí otro video donde hicimos un ejercicio, o hice un ejercicio, donde fui a una farmacia y les dije, pues véndanme un antibiótico, ¿no? Porque pues mi hijo tiene gripa, Sí, no tiene fiebre, no tiene nada, simplemente pues no quiero que dé y pues hasta te sugieren algunos antibióticos, ¿no? sí, Cuando sí, sí. en días pasados hablábamos de esta parte de la resistencia antimicrobiana y donde no, la respuesta que ellos tendrían que dar es no, porque no traes receta médica, ¿no? Entonces, pues ustedes mismos vayan a la farmacia que está en la esquina de su casa y díganles que si les puede vender una ampicilina, una cefalexina y se las van a vender, realmente porque si lo vemos del otro lado, pues también no hay ventas, ¿no? Digamos, de un impacto eh, que sea solvente para ese negocio, entonces pues llegas, sabes que no llevas una receta y pues te lo va a vender, porque si no que va a vender todo el día, ¿no? Entonces,
Ese es otro punto importante ahí donde pues no se ha regulado, para que Así es. especialmente, pues eso se evite, ¿no? Y pues tiene que ver con eso. De todas maneras, si ya fue a revisión médica, le dieron su receta y le dice aplíquese este medicamento intramuscular. Y si no se lava las manos, porque pensó que ya como se echó alcohol, se roció alcohol en las manos, ya está limpia, Así es. y no hace una buena higiene de manos, pues al ratito ya se le generó un absceso, ¿no? Y su problema que no era ese, pues ahora ya lo va a tener porque no se lavó las manos. O sea, todo trasciende ahí, ¿no? Al lavarse Sí, las manos. así es. Todo el resultado de eso. Sí, también sería interesante ver o preguntar en este tipo de farmacias si se encuentran reguladas o no, porque se supone que deben de contar con un permiso ante la COFEPRIS, ¿no? Pues para la venta de medicamentos. Aparte de esto, se supone que también deben de contar con registros de los cuales deben de llevar o deben de incluir cuando ellos venden algún medicamento, que en este caso antibióticos, en donde deben descargar el nombre del médico, la cédula profesional del médico y quién está expidiendo ese medicamento, qué medicamento y por cuántos días. Entonces, ¿qué pasa con esos registros? ¿La COFEPRIS no se los pide? ¿O de plano no están reguladas ante la COFEPRIS este tipo de establecimientos que proporcionan, eh, que proporcionan medicamentos? Yo lo veo un poquito más complicado, ¿sabes dónde? En las farmacias que son conocidas, farmacias similares, farmacias del ahorro, porque obviamente ya tienen un nombre establecido y permisos obviamente muy rigurosos. Y ellos sí solicitan, préstame su receta para poder dispensarle sus medicamentos correspondientes, ¿no? Ah, mire, y ellos hacen las siguientes sugerencias. Mire, este tratamiento le dura 5 días y de 5 días va a ocupar 15 frascos, ¿no? Entonces, es lo único que pueden realizar, pero de ahí a sugerir o a promocionar medicamentos para nosotros, pues creo que ya sale fuera de sus competencias. Se meterían, creo yo, en un problema también ellos, ¿no? Sí, fíjate que hay farmacias que, como bien dices, llevas tu receta y te dicen vas a ocupar ampicilina por 7 días. Pero en la receta te ponen que solamente te van a surtir 3 días, ¿no? Entonces tú dijeras, ¿pero por qué? Si yo puedo comprar de una vez los 7, sí, pero también es otro mecanismo para asegurar que en efecto vas a terminar el tratamiento. Claro, Porque si no, te vendo lo de los 7 días por vendértelo y nomás te lo terminas aplicando 3 días y ahora ya tienes ahí medicamento que después bien, ven a un familiar, a un vecino, un amigo y mira, es que estas me mandaron y aquí las tengo, póntelas y así entonces es. empezamos a hacer una sobre, ¿cómo se dice? Pues, autorrecetas, ¿no? Y demás. Sí, Fíjate que también hice la prueba, el ejercicio, y si tú te acercas a farmacias Guadalajara, farmacias del ahorro, y das tu cédula profesional, te registran dentro de su base de datos, y si alguien más después va a solicitar con esa parte, se lo surten, porque ya tienen tu registro de que en efecto es personal de la salud y toda esta parte. No te van a dar descuentos ni mucho menos, simplemente se queda registrada en la base de datos ok, para identificar que la persona que les recetó, porque lo puedes hacer en una receta ahí hecha, se los van a surtir. No necesariamente tiene que ser el médico. Recordemos otro punto importante aquí, eh, que ya tenemos la facultad para recetar medicamentos del cuadro básico, sí, ¿no? así es. Pero curiosamente, en un momento dado desaparece lo del cuadro básico y entonces ya se vuelve ahí en otro proceso. Pero entonces ahora tenemos que ser conscientes con la forma en la que nosotros vamos a recetar, porque no, justamente hemos visto también en varios pancartas, ¿no? Donde tu labor como médico no termina en la receta médica, sino tienes que seguir vigilando y evaluando que el tratamiento se cumplió, que no hizo reacciones y demás. Entonces ahora Así es. la ingeniería empieza a retomar esa parte que fue pensado para las zonas rurales, donde no había acceso muy fácilmente a un servicio de salud, pues que enfermería pudiera recetar, para que de esta manera no se interrumpiera el proceso de atención que estaba dando. Pero puedes hacer ese ejercicio y te dan de alta en su base de datos y ya no tendríamos problema para ir a surtir medicamento.
Pero aquí viene la otra parte de la responsabilidad. Entonces es un conjunto para que obviamente Sí, se vaya formando de una mejor manera y te digo, podamos regularlo, ya que si no, la verdad es que estamos a 6 años de llegar a los objetivos del 2030 y nos vamos a dar de topes cuando tengas pacientes que en verdad estén complicados porque los antibióticos no hacen efecto como debieran ser, que nosotros mismos vamos a estar expuestos a esos microorganismos y que todavía aún más no nos vamos a lavar las manos, ¿no? Entonces ya tuviste contacto, ya le tomaste la presión, la temperatura, ya le acomodaste la sábana, ya le subiste el respaldo, ya tuviste contacto de manera directa o indirecta con los objetos, ¿no? Ya tienes bien claro tus 5 momentos y omitiste 4 de los 5. Y entonces eso va a conllevar a que nosotros mismos tengamos alguna adherencia de estos microorganismos y vamos a tener complicaciones también nosotros como prestadores del área de la salud, precisamente por no claro. lavar las manos. Ahora, si en un paciente ya tiene resistencia, bien es sabido que nosotros vamos haciendo anticuerpos, ¿no? Digámoslo de una manera, ¿no? Sobre estos microorganismos que ya están en el ámbito hospitalario. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar con nosotros? Si de por sí ya somos resistentes, ¿no? Cuando normalmente vas a prácticas de primer contacto y llegas y, pues, ¿qué va a pasar? 1 o 2 estudiantitos les va a dar diarrea. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a esos microorganismos. Claro, Se van a enfermar de vías respiratorias. Es normal. Pero ¿qué pasa cuando ya estás en ese ambiente hospitalario? Ya no te enfermas tan fácil. ¿Qué quiere decir? Que ya hay una resistencia, así ¿no? es. Entonces, ahora después ya tienes un proceso infeccioso, pues todavía es más la resistencia que vas a llegar a desarrollar, ¿no? Entonces, por eso, sumamente importante el lavado de manos, precisamente de lo que hoy hablamos. Sí, así es. Muy bien. Eh, Aquí en las plataformas de la Robe, volvemos a la misma situación. Estos son los casos que se notifican en cuestión o en relación con las IAS. 58,000 casos en las plataformas, una media mensual de 4,884, y esto fue del año 2023. O sea que estamos hablando que mensualmente 4,800 casos de IAS a nivel nacional se notificaron. Entonces estamos hablando que, pues, de unos datos que, sabiendo las desviaciones, sabiendo las carencias que hay en los institutos, pues todavía pudiera sonar como que datos alterados, ¿no? O bueno, no alterados, simplemente están hablando de los que se notificaron. Entonces, desafortunadamente, eh, como personal, como mexicanos o como persona, todavía nos genera incertidumbre de notificar alguna desviación que yo haya realizado en mi labor como enfermero. ¿Qué pasa? Vamos, citando un ejemplo, cuando se caen los pacientes, a veces cuando el paciente está lúcido, está en sus 4 sentidos, está consciente y no tiene o no le genera ningún problema, que dice, no pasa nada, joven, no le diga a nadie para que no tenga ningún problema, ¿no? Y fue un caso que nosotros de antemano sabemos que tenemos que reportar, haya o no haya pasado un problema con mi paciente, ¿no? No tenemos todavía esa facilidad o ese hábito de notificar todo lo que estamos pasando, ¿no? A lo mejor yo voy a colocar un catéter periférico a mi paciente, pero por las prisas, por el servicio de urgencias, se me olvidó lavarme las manos y lo hice por la urgencia, lo hice así sin nada y sin utilizar alcohol gel, pero no lo notifiqué. Entonces son situaciones que nosotros como profesionales tenemos que notificar, dejar en claro que no pasa nada, que simplemente se notifica con la intención de que se realicen mejoras en esas áreas de oportunidad, ¿no? Dejar en claro eso, no es como con la finalidad de que me llamen la atención, me coloquen algún anecdotario, me levanten algún oficio, no, simplemente es para cubrir estas áreas de oportunidad
y dar una solución y proponer nuevas estrategias para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Sí, así es. Finalmente es un tema que, pues, volvemos a repetir. Pareciera muy sencillo esta parte, pero creo que es momento de reflexionar en dónde estamos, qué es lo que hacemos, cómo participamos en el cumplimiento de estos procesos, obviamente con la intención de poder mejorar y generar un apego a la técnica de lavado de manos. No hay más que buscar estas estrategias, ¿no? Así es. Perdón. ¿Sí? No te preocupes. Sí, efectivamente, pues sí, colocar estrategias como bien lo mencionas, porque pues simplemente estamos viendo que no se ha realizado nada en 18 años y sigue existiendo esa problemática tan emergente, porque al final del día así es como se le llama, emergente, problema de salud pública, problema de salud de todos los niveles, porque realmente sucede en todo nivel y en todos los profesionales de la salud, por omisión, por desconocimiento, por falta de tiempo, realmente son muchos los factores. Sí, y acá hablamos te ponemos de punta de lanza el 2006, que fue donde se lanza esta iniciativa, ¿no? Pero, pues obviamente que viene de mucho tiempo más atrás, de donde se empieza a trabajar con la norma 045 y donde nos dice, independientemente de todas las actividades, lávate las manos. La OMS, precisamente, y fíjate que hay un artículo en la revista de Cielo, donde nos dice que en 1847 un médico, Philip, que fue un médico húngaro, propone lavarse las manos cuidadosamente con solución, en ese entonces, hipoclorito de calcio. Cuando él trabajaba, obviamente, en una clínica de obstetricia. Sabemos también por ahí que en diferentes artículos, pues habla precisamente de esto, ¿no? Iban, atendían partos y luego regresaban al otro hospital para ver por qué estaban muriendo los pacientes y hacían las autopsias, las necropsias, y de repente, pues hoy ya van a hacer otro, y se iban y no se lavaban las manos, y entonces empezaba a haber esta sepsis puerperal. Entonces, Claro. ya hay una infinidad de artículos donde nos dice cuál es la relevancia, cuál es la importancia y cuál es la trascendencia del poder realizarnos el lavado de manos. Ya hay información también histórica donde, pues obviamente, todo lo que ha conllevado el no apegarse a hacer esta técnica, y todos los beneficios también que conllevan el poderla aplicar. Aquí la pregunta es para todos, ¿no? El qué es lo que está pasando que a veces, o sea, que no se hace. Ya no hablemos de un ámbito espiritual, reitero, ya ahí es como el punto del todo proceso que va a terminar. Pero, Sí. ¿por qué en casa estás haciendo cualquier actividad y así te sientas a la mesa a comer? ¿Por qué entras o sales del baño y no te lavas las manos? ¿Por qué, ¿Por qué es que está sucediendo? Entonces, yo creo que es ahí donde, reitero, tendríamos que platicar, y creo que para tener un mayor impacto en la sociedad, vuelvo a lo mismo, no hay más como desde ese nivel preescolar, de ese nivel primaria, les enseñes, les inculques, les dejes ver la importancia del lavado de manos, y que cuando llegue a casa, oye hijo, ya siéntate a comer, pero me voy a lavar las manos. Y entonces esa espinita se vaya quedando. Después, ¿qué va a pasar con toda la familia? No, pues ya como Juanito se va a lavar las manos, pues órale, todos a lavarse las manos para sentarse a comer, porque Juanito pues lo está haciendo. Entonces, ya empiezas a generar esa cultura. Y Así solamente, es. obviamente, ¿a dónde nos va a impactar más? Cuando nosotros ya lleguemos a una escuela específica de enfermería del área de la salud, y sea una práctica indispensable que tenga que cubrir sí o sí el alumno. Más sin en cambio hoy, pues es por ahí un tema, digamos, que en ocasiones hasta pereza da darlo, porque es que es lavado de manos, chicos, pues ya se lo saben, y lo damos como por algo sumamente sencillo, pero volvemos a lo mismo, lo vemos ya en los procesos de atención directa con el paciente, en donde hay una falta de la aplicación, pues, de estas técnicas correctamente, ¿no? Entonces, no nos queda más
que el poderles, pues, inculcar esos procesos para que de alguna manera se genere una buena cultura sobre esta parte. Si no, de lo contrario, podemos seguir hablando de toda la temática, de la técnica, de todos los artículos sabidos y por haber, pero vamos a Claro. llegar a un punto. O sea, no vamos a llegar a un apego correcto como se deba de hacer, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, y fíjate que ahorita que mencionaste esto de la cultura, solamente nosotros tuvimos esta cultura, pero a nivel, yo creo que a nivel internacional, pero se vio mucho aquí en México, ahora con lo de la pandemia, ¿no? Ya en todos lados, en todos los establecimientos, eh, centros comerciales y demás, colocaban pancartas en donde decía cómo lavarse las manos y cómo desinfectarse las manos con alcohol gel. Ahí la gente se hizo un hábito de cargar consigo o traer consigo alcohol gel, de traer toallitas desinfectantes, de traer un pequeño estuche o con jabón líquido. ¿Para qué? Para poder lavarse las manos en esos momentos de pandemia. Pero hoy en día que ya no tenemos, ya no estamos en pandemia, ya la gente lo dejó de hacer. ¿Qué dice? No pasa nada, ya no está el virus, ya no me voy a infectar, ya no me voy a enfermar, ya hay vacunas. Entonces, volvemos a la misma realidad de antes, al mismo pensamiento de que no va a pasar nada, ya para qué lo hago. Entonces, sí hacer como que causar ese impacto de una manera positiva en toda la población, de que no nada más es cuando suceda o haya una pandemia, es que se debe de volver un hábito y una costumbre en nosotros como persona y como familia. Y si empezamos, yo creo que también si empezamos con las nuevas generaciones a inculcarles desde ahorita este tipo de procesos, lo van a hacer sin ningún problema, ¿no? Quizá abarcar la población primaria, empezarles a decir, miren, niños, la importancia de lavarse las manos, no se van a enfermar de su estómago, no se van a enfermar de sus pulmones, o sea, cosas así y decirles que lo tienen que hacer porque es sumamente importante. Entonces, si lo hacen ellos, probablemente lo empiecen a hacer y empiece a repercutir de una manera buena para su vida, ¿no? Y a lo mejor ellos como niños chiquitos les pueden enseñar a los papás en casa, a los hermanos mayores, mira mamá, mira este hermano, me enseñaron eso en la escuela, mira, es que si no me lavo las manos, los microbios van a estar presentes y nos vamos a enfermar. Entonces, hacer este tipo de procesos como un hábito saludable para ellos. Así es. Fíjate que, bueno, para que vayamos cerrando el día de hoy con este tema tan importante, tengo aquí un artículo que va muy de la mano con lo que acabas de comentar, fíjate. El 68% de las personas cambiaron su forma de lavarse las manos debido al contagio por COVID-19. Los mexicanos incrementaron la frecuencia con la cual se lavaban las manos, pasando de un promedio de 8.39 en el 2019 a un 12.79 en el periodo de la pandemia. Ujú. El salto más importante entre los mercados, entre los procesos, pues fue ese, ¿no? O sea, un salto de casi 4 puntos del proceso para lavarse las manos. Aquí lo importante sería, antes de la pandemia se la lavaban 8.39. Durante el proceso de la pandemia incrementaron a No. 12.79. Pero ahora, ¿en cuánto estaremos? Sí, ¿No? pues, sí, sí, sí. Entonces, pues obviamente son datos que nos dejan ahí a, a pensar, a analizar en cómo estamos. E indiscutiblemente volvemos a lo mismo, ¿no? El proceso de que entienda toda la población y todo el personal que está, que una infección no es solamente propia de la persona que está más tiempo atendiendo al paciente, sino es de todos los involucrados y que Así en es. efecto pues generen ese hábito todos, que todos crean que son la pieza fundamental para poder prevenir las infecciones. En verdad que de nada sirve que el epidemiólogo pase y le pregunte al personal de enfermería y anote que no supo y que no lo hizo y todo, cuando vuelvo a lo mismo, no es, pero todos somos importantes, que la persona de imagen ya fue, tomó 10 radiografías antes
de venir a nuestro servicio, independientemente de donde estemos, y no se lavó las manos en esas 10 ocasiones pasadas. Su chasis ni siquiera lo ha limpiado, etc., ¿no? Y el compañero de laboratorio o el residente anda cargando sus tubos de laboratorio todo el día en su bata, que anduvo paseándose por todos lados, que en un lado de la bolsa traigo los tubos para tomar muestras y en la otra traigo unas papas, un pan, algo que me vengo comiendo Sí, porque las jornadas son extenuantes, y que eso al final del día va a repercutir en el proceso que estoy dando, ¿no? Entonces, no solamente es enfermería, son todos los involucrados y, y que pues obviamente si no se va a poder atacar hasta que no se marque una cultura desde la sociedad en lo general, no solamente de los profesionales de la salud, ¿no? Vuelvo a poner el mismo ejemplo, la persona que está esperando a que sea la hora de la visita y está comiendo sus gorditas, sus tortas, la comida que les llevaron en lo que era la hora, porque así es esa dinámica, y va a entrar y no se va a lavar las manos, ¿no? Entonces, así esa es la importancia. Yo creo que como medida de todos los negocios, porque en todas las unidades hospitalarias a los alrededores hay negocios de comida, de lo que sea, yo creo que debería de haber también un proceso regulatorio que les obligue de alguna manera a que a sus comensales les enseñen a lavarse las manos. O sea, ¿va a así pedir es. de comer? Sí, por favor pase a lavarse las manos. ¿Ya terminó de comer? Sí, me va a pagar, en lo que le traigo su cambio, vayas a lavar las manos, ¿no? Sí, Porque pues ellos también están involucrados dentro de ese proceso del que, del que se va a generar al interior del hospital, ¿no? Porque muchas de las veces también es donde el propio personal va y encarga su comida y ya preparó 10 platillos y no se ha lavado las manos, ¿no? Entonces, sí, es un va y ven de donde se involucran a todos los profesionales, todas las personas, todas, y no necesariamente el claro, personal de salud. En nosotros va a recaer más el peso, ¿no? Claro está, pero sí, nos ponemos a analizar todo lo que conlleva a lo que está alrededor de esa unidad hospitalaria, o sea, cuántos procesos no se están infringiendo que van a repercutir al interior, exactamente, sí. ¿no? Entonces, pues causar algún impacto que genere a lo mejor causar miedo, ¿no? Porque la pandemia generó miedo y por el miedo a no contagiarse, la gente se lava las manos. Entonces, pues a dejar en claro que no nada más en situaciones de esta índole se necesitan lavar las manos. Creo que tanto nosotros como sus familiares, creo que a nadie le gustaría ver a su familiar con complicaciones de una enfermedad aparte de por la que ya entró. Entonces, sí crearles un escenario, si lo quieres ver de una manera muy drástica o dramática, de la cual diga el familiar, oye, sí es cierto, tiene mucha razón. O nosotros como personal digamos, pues sí, sí es cierto, estamos generando un daño muy grave. Entonces necesito cambiar mis hábitos, necesito lavarme las manos. Entonces, sí son situaciones en las que lo cuales nos pone a pensar, nos deja pensando mucho, nos quedamos como con la incógnita de decir, tenemos que hacer algo. Eso es definitivo. Tenemos que hacer algo, algún estudio, áreas de oportunidad para poder mejorarlas. Porque sí, Sí, los claro. índices sí son muy altos. Sí, son alarmantes y creo que para los años que han pasado, o sea, ya esto no tendría que ser un tema del por qué no lo estamos haciendo. Creo que hoy tendríamos que estar hablando de los beneficios que tendría la técnica al poderse aplicar. Así es. Pero, pues bueno, no nos queda más que trabajar, esperando que con esta charla que hoy pudimos tener, pues generemos esa conciencia, Claro, esa espinita que diga, sí es cierto, todos estos procesos, y pongamos atención en todo eso y digo, se empiece a regular, pues tanto al interior, pero obviamente también empiece a tener un impacto a los alrededores de la unidad hospitalaria para que obviamente también se vea beneficiado, pues estos procesos y disminuyan el índice de riesgos y que no solamente enfermería sea el culpable de si se hace o no se hace o de si tuvo un impacto positivo o negativo, ¿no?
Así es, justamente. Pues Muy muy bien, bien. no sé si tengas alguna cosa más que agregar, si no, pues agradecerles a los que estuvieron activos y presentes durante esta transmisión. Esperamos poder verlos ahí en sus comentarios y cualquier cosa o cuestión que se pueda generar, pues bueno, ahí los leemos para poderles dar respuesta. Y recordarles, ¿no? Pues bueno, si de esta sesión clínica requieren ustedes o solicitan su constancia, pues nos pueden escribir y de esta manera ya nosotros les daremos las bases a seguir para que puedan ser acreedores a su constancia. Así es. Y hacerles el comentario de que pues estamos trabajando en una página ya de manera más formal para que nos puedan seguir posteriormente y se va a estar subiendo contenido de índole académico, de índole laboral, para que pues, nos puedan seguir y pues ya estaremos notificándoles a todos cuando ya tengamos esta página lista. Muy bien, pues sin más, nos despedimos. Muchas gracias por Claro que habernos sí, acompañado y aquí sí, seguimos para temas claro que futuros. sí. Perfecto, muy bien, buenas noches y muchas gracias. Dice, ¿cada cuándo estarán subiendo videos? Pues tenemos ahí la orden, tenemos el itinerario, ¿no? De todas las sesiones de aquí a diciembre, que se van a estar subiendo los videos. Entonces, se los vamos a compartir también para que vean las fechas que se van a estar realizando este tipo de sesiones clínicas. Sí, al menos por lo menos de este mes les compartimos ahí el día 16 y 17 y estaremos hablando sobre la prevención de embarazos en adolescentes y ya después el 29 de octubre nos vemos con acciones para prevenir el accidente cerebrovascular y ya después a su vez pues les estaremos compartiendo lo que se va a dar en el mes de noviembre y diciembre con algunos otros Así temas es. y obviamente algunos otros invitados y volver a recapitular la información que vimos al inicio. Si tienen algún tema con el cual participar, si buscan un foro donde puedan ustedes compartir pues alguna temática en específico que ustedes dominen, quieran compartir con los demás, pues adelante, pónganse en contacto, organizamos y coordinamos ese tema y adelante, les damos un espacio para poder compartir esa experiencia, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Perfecto, Vic. Creo que Pues ya no hay muchísimas preguntas, gracias. ¿verdad? Creo que ya no. Perfecto.